Herramientas de análisis para el cálculo de presupuesto de enlace de comunicaciones en misiones de nanosatélites. Al asegurar el correcto diseño de un enlace satelital, se puede garantizar que a la recepción tengamos una buena señal de calidad. Es por ello que esta presentación está enfocada en mostrar las herramientas efectivas para el cálculo de presupuesto de enlace y hacer que el futuro diseño de la carga útil del subsistema de comunicaciones sea más eficiente. Hablaremos sobre el auge que han tenido los nanosatélites al día de hoy, presentaremos qué es el cálculo de presupuesto de enlace y la ecuación matemática que lo representa, así como las herramientas disponibles para poder realizar dicho cálculo. Una vez presentadas estas herramientas, se evaluará la mejor para poder cumplir dicho propósito. Este tipo de satélites son desarrollados por agencias espaciales, universidades y empresas privadas, debido a su rápida creación por base de costo limitado con respecto a naves espaciales más grandes. Un ejemplo es la compañía Planet, la cual tiene una constelación de nanosatélites cuyo propósito es observación de la Tierra. Debido a los avances que se han tenido en este tipo de satélites, en la parte de telecomunicaciones es posible transmitir mayor volumen de datos que nos permite comunicarnos desde puntos más alejados del sistema solar, como Marte. Esto fue lo que realizó la misión MarsCube-1 de la NASA. En el año 2022 se tiene estimado lanzar alrededor de 697 satélites alrededor del mundo. La arquitectura básica de las comunicaciones por satélite está compuesta por el segmento espacial y el segmento terrestre. El nanosatélite se comunica a través del enlace de bajada con la estación terrena. Por medio del enlace ascendente, el satélite recibe comandos para hacer ciertas actividades. El subsistema de telemetría y comando es la única manera que tenemos para observar y controlar las funciones y condiciones del nanosatélite desde la estación terrena. Mientras que en el enlace de bajada tenemos la telemetría que llega a la estación terrena, específicamente al receptor de telemetría, y pasa el procesamiento de datos que, de acuerdo a la información que reciba, manda a través del transmisor de comandos las órdenes que debe hacer el satélite. Y a su vez apoya el apuntamiento de la antena, rastreo de satélite y en la ejecución de la secuencia de operaciones de la misión. En la imagen del lado derecho podemos ver el front-end de recepción tanto para la estación terrena como para el satélite, que debe ser capaz de procesar señales muy pequeñas en un entorno ruidoso, es decir, señales no deseadas. Este diagrama de bloques es importante conocerlo, ya que cada etapa que lo compone contribuirá a generar este entorno ruidoso y es esencial para el cálculo de presupuesto de enlace. El método utilizado para el cálculo de presupuesto de enlace es el de la relación señal a ruido, el cual es una suma de pérdidas y ganancias que contribuyen a la potencia que es captada por el receptor tanto en el satélite como en la estación terrena. El cálculo de enlace debe hacerse en ambos sentidos, tanto para el enlace ascendente como para el enlace descendente. Los efectos de pérdida inducidos por la atmósfera pueden descomponerse entre efectos troposféricos y efectos ionosféricos. Estos efectos de la atmósfera terrestre sobre las ondas de radio que se propagan entre la estación terrena y el satélite son de suma importancia para el diseño y desempeño del subsistema de comunicaciones. Es por ello que también deben de tomarse en cuenta a la hora de realizar el cálculo del enlace. Hoy en día existen herramientas de modelado y simulación como System Toolkit, la cual es una aplicación de análisis y modelado de propósito general para cualquier tipo de sistema espacial de defensa o de inteligencia. AMSAT y Aerolink Model es una hoja de cálculo desarrollada por Jan King para Radio Amateur Satellite Corporation, AMSAT, y la International Amateur Radio Union, IARU. Y por último, MATLAB, donde existen diferentes modos de realizar el cálculo, ya sea programando las ecuaciones o hacer uso de la aplicación Satellite Link Budget Analyzer, la cual es una herramienta interactiva para configurar, analizar presupuestos de enlace de comunicaciones satelitales. A continuación vemos un modelo generado en STK. Vamos a configurar la parte de la transmisión de la estación terrena seleccionando un modelo de transmisor complejo a una frecuencia de 2.4 GHz a una potencia de 30 watts. Ahora seleccionamos el tipo de antena a utilizar, la cual será parabólica con un diámetro de 3.4 metros y eficiencia del 60%. Pasamos a seleccionar el tipo de modulación a utilizar, que será QPSK, cuyo ancho de banda será de 2 MHz. Y añadiremos las pérdidas de línea, las cuales están consideradas en menos 3.5 dB. Se puede modificar cada etapa que compone el tren de transmisión de la estación terrena. Haremos lo mismo para la parte de recepción, seleccionando el modelo de recepción complejo, modificando la frecuencia, la ganancia del amplificador de bajo ruido, las pérdidas entre la antena y el amplificador de bajo ruido y entre el amplificador de bajo ruido y el receptor, y seleccionando el margen de enlace, que es de 10.5 dB.
La antena se configura igual que en la etapa de transmisor, sin embargo en la etapa de recepción debemos configurar y tomar en cuenta los factores atmosféricos que contribuyen al ruido total del sistema, como no son las pérdidas atmosféricas, pérdida por lluvia, pérdida por nubosidad, efecto troposférico y ruido cósmico. Ahora pasamos a la configuración de la parte de transmisión del satélite. Seleccionamos el modelo de transmisor complejo, la frecuencia de 2.4 GHz, una potencia de transmisión de 2 watts, una tasa de transmisión de 5 megabits por segundo. Seleccionamos el tipo de antena que sea un modelo gaussiano, que es por default del software, con una ganancia de 6.5 dB. Seleccionamos el tipo de modulación a utilizar, la cual va a ser QPSK con un ancho de banda de 2 MHz, y definimos las pérdidas de línea para el satélite, que en este caso consideramos 1.5 dB. Para la parte de receptor se selecciona el modelo de receptor complejo. Se modifica la parte de la frecuencia para que sea 2.4 MHz, las pérdidas del amplificador de ruido a la antena, la ganancia del amplificador de ruido y la pérdida del amplificador de ruido al receptor. Seleccionamos el tipo de antena que sea gaussiano con una ganancia de 6.5 dB con una eficiencia del 60% e introducimos los factores ambientales que contribuyen al ruido total del sistema, en este caso del satélite, como es la Tierra, la atenuación atmosférica, la atenuación por lluvia, la atenuación por nubosidad, la atenuación troposférica y el ruido cósmico. Ahora procedemos a realizar la simulación para el cálculo de enlace, donde vinculamos el transmisor de la estación terrena con el receptor del satélite, buscamos el reporte que sea el presupuesto de enlace detallado, generamos la simulación y obtenemos este reporte por STK de las ventanas de acceso durante el periodo de tiempo especificado y obtenemos todos los parámetros que están en el presupuesto de enlace, como lo son la relación señal a ruido, la potencia radial isotrópica efectiva, la figura de mérito, entre otros. Y hacemos el mismo procedimiento para el enlace de bajada, el cual es entre el transmisor del satélite y el receptor, que es la estación terrena, donde podemos ver todos los parámetros que están incluidos, las atenuaciones atmosféricas, atenuación por lluvia, las ganancias de transmisión, las ganancias de recepción, las pérdidas atmosféricas, así como la relación portadora densidad de ruido, potencia a la entrada del receptor, relación verdadera portadora de ruido, tasa de error de bits, margen de enlace, energía de bits sobre densidad de potencia de ruido, entre otros. Entonces es un reporte muy completo el que nos arroja STK. Y ahora vamos a mostrar la animación dinámica del comportamiento del parámetro de enlace con los parámetros introducidos tanto para la parte transmisora como para la receptora en el satélite y en la estación terrena. Como ven, se puede mostrar el patrón de radiación y una vez que el satélite está en línea de vista con la estación terrena, este hace el seguimiento y en la animación se ve el patrón de radiación que se activa y hace el seguimiento hasta que el satélite desaparece por el horizonte y patrón de radiación desaparece. Como lo vimos, el módulo de comunicaciones permite definir y analizar sistemas de comunicación detallados e incorporar modelos de lluvia, pérdidas atmosféricas, y generar informes y gráficos detallados del balance del enlace. La herramienta AMSAT IARU está compuesta por todos los elementos que existen en un enlace de comunicación y estos están ordenados en diferentes pestañas dentro de la hoja de cálculo. A continuación vemos todas las instrucciones desplegadas sobre cómo utilizar la hoja de cálculo y lo que representan las casillas y sus colores. Tiene como propósito servir como otro tipo de herramienta para permitir a los diseñadores de los sistemas satelitales documentar de buena forma los enlaces de radiofrecuencia. En esta hoja se definen y presentan las ecuaciones matemáticas para encontrar los elementos orbitales clásicos que se utilizan para ubicar un satélite en órbita, que dependerán de la misión principal que el operador esté diseñando. Hay 4 opciones, las cuales son una órbita baja, una órbita media, una órbita geocéntrica y el espacio profundo. Regularmente, para misiones de satélites pequeños, operan a bajas altitudes entre los 400 a 600 kilómetros, cuyas inclinaciones varían desde los 20 a los 98 grados, además de insertar otros parámetros keplerianos para la ubicación del satélite en órbita. Aquí se definen la frecuencia a utilizar tanto para el enlace de subida y de bajada del proyecto, y de esta manera, en función de la frecuencia, obtener las pérdidas en el espacio libre. A continuación se muestra la etapa de transmisión, tanto en la estación terrena como en el satélite, donde se definen las potencias de transmisión, pérdidas de línea dependiendo del tipo de cable que se esté utilizando respecto a su longitud. Y como resultado obtendremos la potencia total entregada a la antena considerando las pérdidas totales de línea.
En la etapa de recepción se muestra el tren de comunicación y los parámetros que se pueden definir como lo son la longitud existente entre los dispositivos que se componen el sistema de recepción, la temperatura de ruido de la antena y temperatura del satélite, así como la figura de ruido que proporciona el fabricante del amplificador de bajo ruido como su ganancia, lo que determinará la temperatura del ruido del sistema de recepción. Para definir el parámetro de las ganancias de las antenas tanto en la estación terrena como en el satélite, el documento hace una recopilación de diferentes tipos de antena que se utilizan en este tipo de proyectos para el enlace de subida como el de bajada. Solo se selecciona el tipo de antena que se vaya a utilizar y si el valor de ganancia no coincide con el valor predeterminado, puede modificarse acorde con los valores proporcionados por el fabricante. Las antenas que podemos encontrar para la estación terrena son la antena Yagi, parabólica, hélice o alguna otra definida por el usuario como se muestra en la pestaña. Existen dos fuentes posibles de pérdida por apuntamiento, una en el satélite y otra en la estación terrena. La pérdida por apuntamiento se toma en cuenta en el diseño del enlace, ya que nuestra situación ideal es tener las antenas de la estación terrena y del satélite alineadas para así tener la máxima ganancia. Las pérdidas atmosféricas y ionosféricas dependen en gran medida del número total de moléculas distribuido a lo largo del trayecto entre la nave espacial y la estación terrestre, los cuales fueron tomadas de modelos proporcionados por la Unión Internacional de Telecomunicaciones. En la pestaña de modulación tenemos dos tablas, una utilizada para el enlace ascendente y otra para el enlace descendente. Se enumeran los diferentes tipos de modulación que se utilizan normalmente en los sistemas de comando de telemetría de satélites y van enumeradas desde la más simple por peor rendimiento hasta la más complejo. La mayoría de los datos necesarios para el cálculo del enlace ya se han proporcionado a lo largo de las hojas del documento de Excel. Como tal, en esta hoja se presenta el presupuesto de enlace ascendente y descendente, ya de manera formal. Al final de estas hojas también el usuario debe proporcionar algunos valores definidos como las pérdidas debido a la lluvia, las tasas de transmisión de enlace ascendente y descendente. Si se emplea el método relación señal a ruido, el operador debe proporcionar el ancho de banda del filtro de paso banda previo al demodulador del receptor. Los comentarios a la derecha pretenden ayudar al operador a comprender cada paso dado del presupuesto de enlace. Una vez que haya revisado los datos del enlace ascendente, se procede a la hoja de enlace descendente. Los resultados más importantes obtenidos en esas dos hojas es el margen del sistema en términos de la relación entre la energía por bit y densidad de potencia de ruido. Y por último, al final se nos presenta un diagrama bloques del sistema de enlace de comando y telemetría que contiene todos los datos proporcionados por el operador del modelo de enlace. Esto representa una especificación de alto nivel para el equipo de telemetría y comando de la nave espacial y la estación terrena. Esto puede imprimirse como resultado final, total o parcial para el operador o miembros del proyecto. Existen diferentes modos de realizar el cálculo de presupuesto de enlace en MATLAB. Pueden programarse las ecuaciones o en este caso haremos uso de la aplicación Satellite Link Budget Analyzer. En la parte superior izquierda se muestra un diagrama a bloques donde el enlace L1 es el enlace ascendente que conecta la estación terrena G1 al satélite S1. El satélite L3 es un enlace intersatelital que conecta al satélite S3 con el satélite S4. Y por último, el enlace L2 es un enlace descendente que conecta el satélite S2 a la estación terrena G2. En el recuadro, que se encuentra en la parte inferior izquierda, muestra las pestañas de Ground Station Link y satélite. En estas pestañas se puede ajustar la configuración de propiedades para cada bloque. Para poder hacerlo, se resalta la entidad al momento de seleccionar la pestaña. En el panel central de la aplicación se muestran los resultados de presupuesto de enlace calculado una vez introducidos todos los parámetros que lo conforman, mientras que en el panel derecho se muestran los gráficos correspondientes a la pérdida en espacio libre para los enlaces de diagrama bloques. Al igual que en el modelo AMSAT y ARU Link Model, se definen las variables correspondientes a la frecuencia de operación tanto para el enlace de subida como para el enlace de bajada, la tasa de transmisión, el ancho de banda, las pérdidas de línea, entre otros. Y a su vez se pueden personalizar las entradas y salidas al usar la opción de la sección agregar nuevo resultado para así agregar resultados nuevos, por ejemplo tasa de código FEC o relación energía de bit, densidad de potencia de ruido requerido con FEC. Otra de las ventajas al utilizar el software MATLAB es que puede trabajar en conjunto con el software System Toolkit mediante la herramienta Antenna Toolbox que se encuentra como complemento en MATLAB. Se ha diseñado una antena Cross-Yagi, la cual es la que se encuentra en la estación terrena, y se obtuvo su patrón de radiación, como se muestra ahora en pantalla,
con cierto número de directores, el patrón de radiación a una frecuencia de 435 MHz con una ganancia de 16.1 dBi y el patrón polar del patrón de radiación. Terminada la simulación, este nos genera un archivo TXT donde se incluye el patrón de radiación programado. Este archivo TXT se exportará en el software STK. A continuación mostraremos un ejemplo de cómo exportar este patrón de radiación generado en MATLAB. Generamos una estación terrena, añadimos un transmisor, seleccionamos el modelo de transmisor complejo y en este modelo, en el tipo de antena, buscamos el patrón generado externo. Buscamos en el documento que nos generó MATLAB, lo cargamos y visualizaremos el patrón de radiación que hemos programado en el software MATLAB. Esto tiene como finalidad tener una mayor fiabilidad del cálculo del presupuesto de enlace tanto para subida como para bajada, ya sea en el diseño de la antena que va a bordo del satélite o de la estación terrena. Esta herramienta proporciona funciones y aplicaciones para el diseño, análisis y visualización de elementos y arreglos de antena. Se pueden diseñar antenas independientes y construir conjuntos de antenas utilizando elementos ya predefinidos mediante estructuras planas personalizadas. De las herramientas presentadas, STK es la más completa, ya que tiene la capacidad de interactuar con otros tipos de software, lo que hace que el cálculo del presupuesto de enlace sea más fino, y además de que profundiza en el realismo de los sistemas que modela. Simula los enlaces de comunicación durante largos periodos de tiempo, es decir, si tu misión del nanosatélite dura 4 meses, STK puede hacer las simulaciones durante esos 4 meses. Hay que mencionar que STK tiene dos versiones, la versión gratuita y la versión Pro. En la versión Pro se puede realizar todo el análisis de comunicaciones. En este caso, si la universidad en la que se está trabajando cuenta con la licencia, se recomienda usar este software para el análisis de comunicaciones. Sin embargo, si no se cuenta con este software, solo se puede realizar el análisis de la trayectoria del satélite y la cantidad de accesos a la estación terrena. AMSAT y Arduino Link Model es una herramienta muy intuitiva para comenzar si no se sabe nada del cálculo del presupuesto de enlace o si apenas se va a iniciar con el mismo, ya que guía a los usuarios a través de su uso, mostrando las categorías para ayudar a identificar los tipos de información y datos dentro del archivo. En la parte de abajo les dejo los links para obtener la versión de STK gratuita y descargar el archivo del AMSAT y Arduino Link Model. Muchas gracias por su atención y que tengan un excelente día.